En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Ahora donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con nuestras contemplaciones de tercera semana en el camino de los ejercicios espirituales, contemplando los momentos de la pasión, llegamos a las horas en las que Jesús, después de la sentencia a muerte que le declaran los tribunales, Jesús abraza la cruz, cargando su cruz, se encaminó hacia el Calvario, hacia el Gólgota. Vamos a tomar esta contemplación para hacer este camino. Cuando contemplábamos esta mañana los juicios, el ir viendo el camino de Jesús, como fue de su camino de Betania al cenáculo en la noche de la última cena, luego del cenáculo hasta el Getsemaní, luego de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote, Anás, después Caifás, después por la mañana Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, para allí ya acabadamente darse la sentencia. Jesús de camino va encontrando a quienes le son de alguna manera, ¿sí?, aliados, amigos, consoladores, muy pocos en aquel momento, pero en aquel momento va a estar la Santísima Virgen. Va a estar algún que otro consuelo, hasta es algún consuelo el que Pilato en algún momento dice, le crean la inocencia a Jesús, si es que así quisiéramos decirlo, ¿no? Este Jesús que va de camino buscando dónde poder reposar y no encuentra en las criaturas lugar donde reposar. Y aquí es donde viene, de alguna manera, uno de los grandes sentidos de la cruz de Jesús. Jesús va a hacer de la cruz el lugar donde Él va a encontrar reposo. Y parece un contrasentido decir que la cruz es un lugar para descansar. Si han escuchado y han rezado la segunda estación del Vía Crucis que hemos enviado a los que están haciendo los ejercicios, recuerda esa imagen en la que la tradición pone en labios de Jesús esta expresión: la cruz es la amada por Cristo. Será como el lecho del esposo, donde el esposo rescatará a la esposa. Será el lugar de la alianza, el lugar del desposorio. San Francisco de Sales va a decir que el Calvario es el monte de los amantes, de los que se aman en verdad. Entonces Jesús va a ir de camino buscando en aquella noche, en aquella mañana, el lugar donde reposar.
y lo va a encontrar definitivamente recién en la cruz, porque encontrará allí en la cruz como dos grandes consuelos, pero los meditaremos esta noche, cuando meditemos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y algo meditaremos esta tarde cuando meditemos sobre la muerte y el descendimiento de Jesús, Jesús que es puesto en el sepulcro, en la hora de la tarde, antes de la entrada del sol. Y entonces Jesús aquí de camino va desde el pretorio, desde el patio de la casa de Pilato. Allí es Jesús llevado, se deja llevar, va Él a la cruz. Lo que nosotros conocemos en la tradición, el Vía Crucis, que la tradición ha ido enriqueciendo para poder sacar de ello provecho, pero los relatos bíblicos son muy pobres. De hecho, que hay 2 o 3 nomás que refieren que Jesús lo cargaron con la cruz o cargó la cruz y fue camino al Calvario. Y solo 2 escenas en el camino aparecen en la Biblia. Jesús es ayudado por el cireneo a quien obligan a llevar la cruz con Cristo. Y por el otro lado, las mujeres que lloran, lamentan la suerte de Jesús, la suerte del justo. Y allí se escuchan las palabras de Jesús, las primeras en el camino de la cruz: no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, lloren por sus pecados y por su suerte, lloren por lo que a ustedes les toca. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? Si esto es lo que hacen conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Después, a la tarde, recordaremos algunas palabras de Jesús en la última cena, que nos ayuda a comprender un poco más de lo que envuelve a la cruz, a la muerte de Cristo. Pero aquí no queremos llegar a la muerte, queremos hacer el camino y encontrarnos con Jesús. La petición es la misma: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que padece por mí. Y de pronto procuraré ver, porque contemplar aquí es ver los personajes. Vamos a encontrar todos estos personajes, la multitud, los soldados, el cireneo, las mujeres que lloran. Es todo lo que vemos de la Biblia. Después, la tradición conserva el encuentro con María, el encuentro con Verónica, que le enjuga el rostro. Vamos a hacer este camino y vamos a ver los personajes que hay, y verme yo y a las personas que quiero, y a veces esas personas que las veo también entre la multitud, curiosos de lo que está pasando. ¿Cuántos siguen contemplándolo a Cristo desde lejos? Dicen conocerlo, dicen saber de Él. Lo siguen mirando de lejos y no se atreven a traspasar esa muralla del respeto humano y de las aprobaciones del mundo. Siguen recordándolo a Jesús y admirándolo de alguna manera y lo invocan todavía de alguna manera, pero no se animan a ponerse de su lado. Y en esa multitud somos muchos, que hoy también le admiramos. La identificación con Él, el ponernos de su lado, el soportar que se nos mire como amigo de Él, como del partido de Cristo. Hay muchos que ya no lo vivimos así o no lo viven así. Por eso, hacer el camino. No era tan lejos de Jerusalén el Calvario. Pero cuánto le tiene que haber significado a Jesús aquel camino. Desde que le ataron las manos en Getsemaní, después de que había sudado como gotas de sangre, su ropa pegada a su carne,
esa ropa que después le van a quitar para la flagelación, pero los golpes, la corona de espinas, los latigazos, las humillaciones, todos los ultrajes, no había comido ni bebido nada. Ese es el Jesús que va caminando. Un pesado madero que abraza como su lecho nupcial. Cristo esposo muere por su esposa la iglesia y la rescata, la purifica. Cuando comenzábamos estos ejercicios, allí poníamos el romance de la encarnación de San Juan de la Cruz, que lo pueden volver a escuchar hoy. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus angustias, sus tristezas y sus fracasos. Y la igualaría conmigo, la vine a buscar para igualarla conmigo. Y entonces lo que cantábamos en la Anunciación aquí se empieza como a completar, porque su esposa, la humanidad, estaba vestida de los harapos de su pecado, de lo que la había vestido, en verdad, desvestido de la gracia, de la inocencia original. Su vestido reflejaba esa condición, fealdad, abandono. La Sagrada Escritura va a decir vestida de prostituta, de mujer infiel. La humanidad parece volver siempre a eso en todas las épocas. El profeta Ezequiel lo describe con mucha crudeza. Volvemos a revolcarnos en esos barros, aunque ya los hemos probado. Y Cristo iba abrazando su cruz, el peso del madero no era el peso de la madera, sino lo que ella significaba, lo que Jesús había cargado en Getsemaní. Cuando ustedes contemplaron anoche o esta mañana temprano el Getsemaní de Jesús, de pronto Jesús se viste de pecado, pero no desde fuera. Asume el pecado y sus consecuencias sin haber pecado él. Lo viste, lo hace pecado por nosotros, dice San Pablo, el Padre al Hijo. Y ese es el Cristo que va. Y le miro, veo, escucho y miro cuanto allí sucede. Las escenas bíblicas en el camino, yo le voy a dar solo dos, que son las que hay. De Marcos 15, 21 y 22. Marcos 15, 21 y 22 y los paralelos. Ustedes van a encontrar en el Evangelio que el mismo relato se da en uno y otro. Marcos 15, 21 y 22 y Lucas 23 del 27 al 32. Es el cireneo a quien obligan a llevar la cruz y a las mujeres a las que Jesús les dice: no lloren por mí. En ambos lugares nosotros nos podemos ver. Somos empujados tantas veces a tomar la cruz con Cristo. Las circunstancias de la vida, las ocasiones nos permiten ponernos del lado del Señor. Las cruces más agradables a Dios no son las que nos imponemos nosotros, sino las que Él nos pide. ¿Cómo nos complace a nosotros hacer los sacrificios que nos proponemos hacer? ¿Cómo nos cuesta ofrecerle los sacrificios que Él nos pide? A veces idealizamos y proponemos grandes sacrificios por Cristo y no somos capaces ni del más pequeño. Recuerden lo de San Ignacio de Loyola: soñar en grande cuidando el pequeño detalle, cosa es de Dios. Y aquí podríamos decir lo mismo: soñar en grande, en el gran sacrificio del amor por Cristo, pero cuidando el pequeño sacrificio por Cristo. El tener que hacer bien las cosas en casa, el hacerlas sin renegar de ellas, el soportar el defecto del que tengo cerca, el saber escuchar y hablar como lo haría Cristo en mi lugar. Un dolor, una enfermedad,
una contrariedad y no dejar que eso turbe la paz. Y ahí va Jesús, Cireneo, mujer que llora, aquellos que lamentamos nuestros pecados pero no nos convertimos y decimos, uy, qué malo que soy, qué pena, qué pecado, perdiendo tiempo y fuerza en lamentarme, sin salir de lo que me lleva del pecado y sin estar dispuesto a eso. Y Jesús me dice, deja de llorar, de decirme que eres malo o que eres mala. Lo eres más que lo que piensas, pero bueno, porque Jesús sabe lo que el mal hace de nosotros. Si nosotros comprendiéramos lo que es el pecado mortal, si el Señor para salvarnos de él entregó su vida, ¿qué sabemos nosotros de lo que es el pecado mortal? Decimos saber que nos duele o decimos saber lo malo que es. Nos duelen las cosas sensibles, no nos duelen tanto las espirituales, nos cuesta mucho más. Hay almas que crecen en eso y sí, experimentan verdadero dolor del pecado. Pero hay quienes más nos dolemos por avergonzarnos de haberlo hecho que por haber ofendido el amor de Dios. Y entonces el Señor no necesita que yo le diga qué malo que soy, sino que en cuanto yo hago experiencia de mi miseria, yo acuda a Él con confianza, con humildad, con sincero propósito de abandonar lo que me pide seguir su camino. Y entonces en el camino de la cruz es esto. Pueden recordar a la Verónica, la quinta estación que les enviamos esta mañana a los que están haciendo los ejercicios. Ahí tienen el Cireneo y la Verónica. Será después la octava estación las mujeres que lloran y Jesús que las consuela. Y luego llegamos al Gólgota o Calvario. Yo les doy las citas de las que tomamos las escenas, los sucesos del Gólgota. Lucas 23, del 33 al 43. Lucas 23, del 33 al 43. Mateo 27, del 32 al 44. Juan 19, del 17 al 27. 3 pasajes, ustedes pueden buscar también los de Marcos, son muy similares. Juan presenta escenas que no están en los otros 2 y a la inversa. ¿Qué es lo que vemos en el Gólgota? Ustedes lo van a meditar solitos. Llega Jesús, lo despojan de su vestidura y Jesús va a quedar desnudo, entero. Nosotros por delicadeza lo representamos como lo representamos. Vergüenza de la gente, dice el profeta Isaías. No parecía hombre, su carne estaba desollada, de alguna manera, traspasada por todos lados. Cuando le arrancan las vestiduras, toda pegada a su carne, otro dolor para Jesús. No solo el dolor de la carne que queda así aún más expuesta, sino también la desnudez a la vista de todos. La desnudez de Adán. Adán se vistió para esconderse. Jesús deja que lo desvistan para exponerse. Y caerá sobre su corazón todo el peso de la justicia que sobre nosotros debía caer. El quedar Jesús desnudo es más en la figura de su alma que la de su cuerpo. ¿Quién podría cargar el peso del pecado de toda la humanidad sino solo Dios? Y ese Dios hecho hombre que está allí. Y también padeció el dolor de la vergüenza, de verse desnudo delante de todos. Y de pronto Jesús, que es clavado, los clavos traspasan sus manos. Ustedes lo van a meditar allí. Cada golpe, oírlos en el silencio de aquel Gólgota, donde todo comenzaba a admirar. Ya no era el grito, se va a escuchar a algunos de los que le van a decir, si eres Dios, bájate de ahí. El grito del mal ladrón, el consuelo del buen ladrón. Pero comenzaba a darse
Eso que después va a concluir en la confesión del centurión, que lo vamos a meditar a la tarde. Pero este Jesús que de sus labios solo salen palabras de misericordia: Padre, perdónalos. Y cuando escuchan eso los soldados o quienes leían y entendían su lengua, los soldados romanos probablemente no lo tienen que haber entendido, pero los judíos que estaban allí sí. Padre, perdónalos. Y entonces Dios se muestra allí mucho más que en los milagros. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?, decían ellos, los fariseos. Cristo muestra más que es Dios, perdonando que haciendo milagros. Recuerden que el demonio podría hacer milagros, pero nunca perdonar. El demonio podría hacernos hacer milagros, pero nunca hacernos amar. Y entonces Jesús que dice: perdonalos porque no saben lo que hacen. Mediador entre Dios y los hombres. La súplica de Jesús a nuestro favor, que es para siempre. Perdonalos porque no saben lo que hacen. Y entonces vemos también que el hombre nunca es más hombre que cuando comprende este vínculo con su Padre Dios. Que cuando a nosotros nos toca padecer lo que otros nos provocan, es oportunidad para que yo pueda hacerme intercesor del que ofende y no sentir que la ofensa es solo contra mí, sino que el que ofende está ofendiendo a Dios mucho más que a mí, porque si fuera por mí, nosotros mereceríamos que nos dejaran de lado. Es Dios quien merece que no se le deje de lado. Y sin embargo nosotros, cuando a nosotros nos ofenden, nos victimizamos tanto y olvidamos que la ofensa no es contra nosotros, sino contra Dios, porque si fuese injusticia, nosotros mereceríamos. Y entonces, ¿qué hacer cuando me ofenden? Y allí Jesús me lo muestra, porque también el hombre muestra que es hombre cuando comprende esa vocación a la fraternidad. Si me ofenden, lo ofenden primero a Dios. Y entonces yo me convierto de alguna manera un mediador entre esa alma y Dios, para que yo ofrecer lo mío por la conversión de esta alma. Y entonces las ofensas adquieren una dimensión distinta. Vamos a meditar esta noche las 7 palabras de Jesús. Pero aquí oír esas primeras palabras de Jesús en el Calvario: perdonalos. Después vamos a oír las otras a la noche. Pero quiero que contemplemos los sucesos, clavado en la cruz. Alrededor juegan a los dados una vez que Jesús va a ser elevado, con sus vestiduras, con lo que habrá quedado de ellas, se lo sortean. Es una imagen muy similar a la que sucede en Getsemaní. En Getsemaní los amigos se duermen y aquí los enemigos juegan. Los hombres nos distraemos cuando alrededor nuestro están aconteciendo cosas tan maravillosas, las de Dios. Nos distraemos jugando a ser un poco más felices aquí y a entretenernos un poquito más, olvidando que nuestra vocación es a la santidad, a conquistar el mundo para Dios, como lo decíamos en Rey Eternal, y alcanzar el cielo. Que la vocación que tengo con los que amo es llevarlo al cielo, no entretenerlos aquí en la tierra y darles algunas cosas para que sean un poco más felices acá. Disfrutemos de todo esto, pero no nos perdamos el cielo. Y entonces juegan a los dados y tiran los dados, sortean a ver quién se queda con el resto de lo que quedaba de Jesús, aquellas ropas que quedaban, su túnica. Y así en Getsemaní los amigos también se dormían, nos dormimos, jugamos, nos distraemos. ¿Por qué? Porque las grandes cosas de Dios a veces no las soportamos. Entonces, para soportar las cosas de Dios, las empequeñecemos, no las tomamos tan en serio. Perdónense 70 veces 7, perdónense siempre. Al que te pega una mejilla, presentale la otra, pero eso no es exagerado, es exageradamente loco en la medida del amor. Y así todo lo que el Evangelio nos enseña empieza aquí a alcanzar su más alta talla. Aquí confirmamos nuestras elecciones. ¿Está preparado mi corazón para el sacrificio de decirle al Señor que consuma conmigo lo que ya empezó en el bautismo? ¿El Señor puede disponer de mí o no? Y entonces verle a Jesús clavado,
juegan a su costado para sortearse la túnica, la ropa que le quedaba, los trapos que le quedaban. La Iglesia conserva la tradición de que aquella túnica que no se rompió, que la sortearon entera, figura de la Iglesia, ¿no? De la unidad de la Iglesia, esa que la fracciona nuestro pecado, ¿no? En la historia, las divisiones, cuánto escandaliza. Cristo quiere una sola Iglesia, la que nace de su Pascua, no hay otra, ¿no? Y de pronto Jesús, que allí encuentra también a estos ladrones que crucificados con él, unos en Lucas aparece eso, tiene este diálogo con él, un consuelo, y el otro que lo desprecia. Y ustedes van a ver que en esos poquitos versículos van a encontrar escenas que contienen tanto como Juan, que termina luego ofreciendo ese relato en el que Jesús entrega a su madre. Pilato antes había hecho poner Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ese cartel que va a quedar para nosotros de alguna manera como el título de su condena, porque él se confesó lo que era, los hombres lo matamos. Si Dios se muestra como es y los hombres no estamos dispuestos a convertirnos, lo matamos. ¿Por qué? Porque queremos que Dios sea como nosotros y no nosotros como Dios quiere. Y entonces le ponemos, este es el Dios del cual nosotros nos deshacemos. Vamos a hacer otro Dios. Vamos a canjearlo a Dios. Vamos a hacer un Dios a nuestra medida que le sirva a nuestros ideales y proyectos. Por eso es como una parodia lo que hace Pilato. Ellos dicen, no pongas eso, pon que él dijo eso. No, lo escrito está, porque lo dicho es, la verdad es. Aunque los hombres digamos que no. Él es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, aunque ustedes digan que no. Por eso es una verdad, pero parece un contrasentido, que muere por lo que es. Y es lo que los hombres no aceptamos. Cuando lo sacamos a Dios de nuestra vida, nuestros países, no quisiéramos que Dios nos exija la verdad o la libertad en la verdad. Y entonces, todas estas escenas, en cualquiera de ellas yo me puedo quedar contemplando. A esta hora, fue a esta hora, de aquí hasta las 3 de la tarde. Rumiar esto. Yo soy el discípulo amado que recibe a la Virgen. Verle a Jesús sus gestos, sus últimos suspiros de agonía, hasta que exhala en el último suspiro. Esto lo vamos a contemplar después. No vamos a llegar a la muerte. Contémplenlo a Jesús en su agonía, ahora en la cruz, asfixiándose. Sus dedos comenzaban a calambrarse, a endurecerse. Su cuerpo ya no se podía casi contener ahí arriba y comenzaba de a poquito el proceso de su ahogamiento. Jesús muere de ahogo, ¿no? Ya no pudo respirar más. Y lo que le rodeaba aquello, bichos que se acercaban a su carne, que les daba el alimento, atraía a aquellos que se sirvieran de esa carne que brotaba. Nadie le daba el consuelo de librarle de eso. Jesús estaba expuesto a todo lo malo que en aquel momento podría llegar hasta él, como un enjambre de abejas, ¿sí? O como esa peste de langostas que podrían deshacer un campo. Llegaban allí, a su corazón, las burlas, los desprecios, el abandono. 2 consuelos en el Calvario y los vamos a meditar esta noche, que muestra cómo Jesús encontró en la cruz el lugar de su reposo. Lo vamos a contemplar esta noche. Ahora vamos a contemplar estos sucesos que ustedes van a encontrar en el Evangelio. Jesús es clavado, puesto en alto, se sortea en su túnica, se le burla, entrega a su madre.
y en estas escenas poder orar, contemplar, entrar en los sentimientos del corazón de Jesús. Vamos a hacerlo con gran piedad y devoción. En casa hay otras cosas que hacer, tenemos familia o con quienes estemos. Tranquilos si no podemos dedicarle mucho tiempo, pero que nuestra atención repose en esto. Conservemos un espíritu de dolor, que no haya música en casa, a excepción de música que pueda ayudarnos a quietar el televisor solo para unirse a alguna celebración. No se miran ni películas, no es para eso. A menos quienes queremos hacer ejercicios espirituales. En todo caso, miraremos esta tarde, esta noche, la película de la Pasión, pero no películas para entretener y llenar nuestro tiempo, no. Aceptemos estar solos y en silencio. Aceptemos no mirar cosas que nos distraigan. Aceptémoslo. Aprendamos a dar lo que tenemos y que Dios nos pide. Es muy fácil entretener la vida como jugar a los dados al ladito de la cruz, pero aprender a estar así, sin tener todos esos recursos de distracción que solemos tener, y llenamos nuestro interior de ocupaciones exteriores y no somos capaces de soportar no estar haciendo esas cosas que afuera llenan tanto nuestro tiempo. Recojamos, no. Y si no nos soportamos a nosotros mismos, es porque el corazón hay que empezarlo a purificar más. ¿Por qué no hay silencios en nuestro interior? ¿Por qué necesitamos llenar de cosas? Un día, Viernes Santo, es lo que nos pide la Iglesia, y mañana por la mañana. Pero por lo menos hoy, no andemos buscando recursos para distraernos. Dejemos si a los niños se les puede ayudar, se les puede ayudar. Porque si ya es joven, adulto, ya está. Y si no aprendemos a estar de esa manera, es porque también nos está costando estar donde debemos estar. Cuando algo no lo soportamos, ya nos distraemos. Y no es así. Si no nos soportamos a nosotros mismos, estemos con nosotros mismos. Porque de una buena vez tenemos que abrir nuestro corazón a la gracia y elegir el silencio como lugar donde habitar. ¿Qué quiere decir el silencio? No perder nuestro centro es Dios, sus cosas, meditarlas y guardarlas, dejar que ellas nos inspiren. ¿Qué pensó aquellas 3 horas Jesús, entre que fue levantado y murió? ¿En qué cosas se entretuvo aquel momento en que debía consumar su acto de amor? Pensar por qué lo hacía. Y pensar por qué lo hacemos no quiere decir que te va a ser más fácil hacerlo, pero pensar por qué lo haces te da razones para no dejarlo de hacer. Pero si olvidas por qué lo haces, ¿qué vas a buscar? ¿Qué hacer? Porque no te animas a hacer lo que debes hacer, que es trabajar en los ejercicios y en esta meditación este día. No es difícil distraer la vida. Lo triste será al final el tener que ver que tantas horas de nuestra vida gastadas en qué. Si sumáramos por día las horas de nuestro tiempo, ¿en qué las invertimos? ¿En qué está puesta nuestra atención? Y de pronto ahora en estos ejercicios contemplamos los sucesos del Calvario y quedémonos. No busquemos ningún atajo. La palabra de Dios, el ejercicio interior, ver a los personajes, oír lo que dicen y mirar lo que hacen, como si yo presente me hallase, sacar provecho a mi alma y el coloquio con Cristo y volver a encontrar su mirada, que tal vez Él me busca a mí allí entre la multitud que está. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de su cruz estaría yo? ¿Qué tanto el Señor podría reconocerme como aquel que ha vencido el respeto humano y se ha sabido acercar hasta Él? En las cosas que hace se identifica como aquel que eligió hacer este camino, la oblación del reino, identificarse con Él en el amor a la pobreza, en deseos de oprobio y menosprecios por Cristo, estar dispuesto a padecer el precio de ser cristiano y la humildad. Todo lo que venimos haciendo en los ejercicios espirituales. Tomemos la palabra de Dios. Ahora lo que hagan en casa, si van a sentar a comer, coman, si van a hacer un ratito de oración, lo hacen, lo que tengan en su casa, en el tiempo que podamos.
pero que estos pensamientos perduren en nuestro corazón. A las 3 de la tarde, para los que quieran, 3 de la tarde hora argentina, rezaremos la coronilla de la misericordia y comenzaremos la novena de la Divina Misericordia, fiesta que se celebra en el domingo 1 de Pascua. Y a las 4 de la tarde tendremos la celebración de la Pasión del Señor. Los que quieran con nosotros aquí en Santa Elena, a las 4 de la tarde hora argentina, celebraremos la Pasión del Señor. Y después, a las 6 de la tarde, volvemos a tener puntos de tercera semana. 2 textos más para los que tengan para anotar. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Y Hebreos 10, versículos del 32 al 39. Por sus llagas hemos sido curados, dice San Pedro. Nosotros, dice la carta a los Hebreos, no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. No nos volvamos atrás en esta contemplación de la pasión. Qué fácil sería dejar los ejercicios, porque me cuestan, porque tal vez no lo pude hacer como quería. Qué fácil sería solamente conmovernos con Cristo, pero no ir con Él hasta el final. Retomemos el camino, no nos desalentemos, que el demonio pone 1000 razones para no seguir. Falsas razones que nos hacen acobardar o volver la mirada sobre nosotros mismos. Este es un momento de la historia, de la vida de la Iglesia singular. Este es el Viernes Santo, en el que está viviendo el mundo entero. El mundo necesita que alguien lo salve, y ese es Cristo. Cristo es la razón de toda esperanza, el cumplimiento de toda promesa del pueblo de Israel. Es el cumplimiento de todas las ansias del corazón humano. Y ahí lo vemos. Entonces con Pedro, sus llagas nos han curado. En Él está nuestro remedio. En ese Jesús que estoy contemplando. Y con Él la Santísima Virgen. Tal vez tengamos que hacer este camino junto a la Virgen, porque no nos animaríamos solo a estar entre aquella multitud que aclama la muerte de Cristo. Ir con María hasta el Calvario, como el discípulo amado, como María Magdalena, María, mujer de Cleofás, y la otra María. 3 María, Juan y María, la Madre de Jesús. Y con eso, estar allí. Jesús todavía no ha muerto. Sigue buscando mi mirada. Qué tan atento estoy a Él hoy. En el sagrario está vivo. En el mundo sigue estando en medio de nosotros. No lo queremos nosotros quitar más de nuestra vida. Pero eso es lo que estamos rezando y contemplando. Vamos a saludar a la Santísima Virgen nuevamente, que es a la que estamos pidiéndole que nos ponga bajo la bandera de Cristo. ¿Recuerdan? En 2 banderas, 3 divinarios, que nos ponga bajo la bandera de Cristo. Que ella nos tenga allí, anime y sostenga nuestro sí, hasta el final. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grava en mi corazón. Amén. Y el Señor los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.